Ya estamos grabando. Sí, perfecto. Entonces, bueno, queridos estudiantes, en principio para mí es un gusto enorme darles la bienvenida a este inicio oficial que son los jueves de investigación. ¿Qué son los jueves de investigación? Porque yo sé que a todos, a muchos les llegaron esa invitación por parte de sus profes, y tienen curiosidad de saber y están aquí un poco con esas dudas y en esa expectativa y quisiera decirles que este es un espacio creado especialmente para ustedes, para fortalecer esa cultura investigativa, esos ánimos de querer participar en diferentes estrategias, de dejar ese mito de que la investigación puede dar susto o no es para todos o es algo muy mitificado, muy exclusivo para algunos, sino que es cercana. Queremos acercarnos a ustedes de la forma más humana y real posible y mostrarles experiencias de investigador que inspiran, que orientan y que abren camino a ustedes como nuevos profesionales y que están en ese proceso de formación académica. Queremos ayudarlos a fortalecer esas habilidades investigativas, a que no tengan miedo. Y a partir de hoy y cada 15 días tendremos la oportunidad de escuchar a expertos que nos van a compartir su recorrido, sus aprendizajes y sus consejos prácticos para avanzar en nuestros propios proyectos de investigación en todos estos espacios tan enriquecedores que son. Esperamos que este vaya a ser un escenario muy participativo, donde ustedes me digan el día de mañana, Alejandra, quiero participar en investigación, quiero ser parte de los semilleros, quiero ser parte del fin, quiero participar y que encuentren nuevas formas de vincularse constantemente, que además me ayuden a ser promotores de la investigación, que ustedes, si este espacio les empieza a gustar, me empiecen a ayudar a invitar a sus compañeros. Como les decía, este año va a haber una particularidad y es que los vamos a tener cada 15 días, porque sabemos que el año pasado, cada 8 días, tener los encuentros para algunos se les dificultaba. Entonces, esto va a ser de hoy en adelante, cada 15 días vamos a tener de seguro un jueves de investigación. Y el día de hoy, además, empezamos con un tema súper enriquecedor. Pero ya les presenté los jueves y no me presenté a mí. Yo sé que a muchos no, muchas veces no conocen mi cara y por eso quise prender la cámara porque quería decirles, bueno, yo soy Alejandra Tequia, soy líder de iniciación científica y soy de, por y para ustedes. Soy esa persona que quiere ayudarlos a unirse a investigación, a que la sientan más cercana, a que quitemos ese mito en conjunto de que este es un espacio difícil y veamos lo interesante y lo rico que es para todos nosotros. Yo a través de ustedes y de sus ojos he visto tantas experiencias tan maravillosas de chicos que después llegan a mí y me cuentan todo lo que ha pasado gracias a investigación y quiero que ustedes se unan a ese mundo tan maravilloso. Y para eso, pues están estos jueves, estoy yo, y quería antes de iniciar y de presentarles a esta gran invitada, comentarle unas reglas, porque ya veía allí en el chat, en los que alcanzaron a participar antes, bueno, estoy un poco confundido, ¿qué es esto? Fuera de que ya les comenté muy por encima qué son los jueves. Quería comentarles, bueno, hay un espacio y sabemos que acá hay muchos estudiantes de horas beca. Si tenemos dudas, si tenemos miedo, si decimos, no, bueno, no puedo estar en toda la sesión, puedo estar solo en un ratico, pueden escribirme al correo, yo ya lo dejé en el chat y yo les voy a atender con mucho gusto pues esas dudas. Pero entendiendo que somos muchos, no podríamos especificar en cada pregunta y queremos respetar los tiempos. ¿Cuánto va a durar esta sesión? Lo ideal es que este año y también escuchándolo muchos de ustedes, porque a veces nos extendíamos de más, la idea es que podamos finalizar a las 6:30 perdón, a las 7:30 de la noche, ya que a las 7:20 nos estemos despidiendo y demás. ¿Cómo tomar mi asistencia? Yo sobre las 6:40 aproximadamente les voy a pasar una lista y voy a estar pasándola siempre en el chat, pero voy a iniciar a las 6:40 a pasarla para pues por lo menos garantizar un tiempo de que ustedes estén aquí. ¿Qué otra norma tenemos, digamos, en este espacio? Entonces no se preocupen, todavía no ha pasado la lista, yo la voy a poner en el chat a las 6:30 y a esa hora pueden iniciar a diligenciar la asistencia. La asistencia también les va a preguntar en un momento qué les está pareciendo el espacio. ¿Qué otra regla tenemos? Como somos tantos, en este momento hay 211 conectados, es necesario que em, cuando entremos, recién entremos, tengamos el micrófono silenciado, porque no sé si ahorita escucharon, había una alarma, entonces, para que no interrumpamos al orador, a quien esté participando. Y tendremos dudas.
Podemos levantar la mano, podemos irlas haciendo en el chat y yo les iré dando la palabra en compañía de nuestra oradora para que puedan, pues, resolver dudas. Dudas respecto a la sesión, respecto al temática que ya está hablando. Si tenemos dudas operativas de Alejandra, porque estoy aquí, Alejandra, porque pueden escribirme ya en mi chat personal, no en este chat, sino en mi chat personal o al correo y yo iré respondiéndoles a la medida de la sesión. Entonces es muy importante eso, el micrófono para que todos podamos llevarlo a cabo. Que si deseo participar, aquí tenemos una opción para levantar la mano y entonces yo les iré dando la palabra, pues buscaré en qué momento preguntarle a la oradora. Durante el espacio, igual al final, la idea es que tipo 7:10, 7:05 estemos dando un espacio para que ustedes ya después den preguntas ya más específicas y si por algún motivo se desconectan, no pueden estar en toda la sesión, pueden volver a ingresar sin problema. Y igual esta sesión va a quedar grabada y ustedes van a poder consultarla después. Y por supuesto, los invitamos a mantenerse atentos en toda la sesión, a participar activamente. Estos son espacios que existen para ustedes y quiero de verdad que esto quede muy claro, es por y para ustedes. ¿Quién es nuestra invitada? Yo ya les venía anticipando, bueno, ¿quién es esa invitada tan especial? Y yo estoy muy feliz porque ella inicia porque ella es una comunicadora, yo creo que excelente, de talla mundial, la conozco de manera personal, la aprecio muchísimo, pero más allá de eso sé lo profesional que es y lo motivadora que ella es con los estudiantes. Ella es comunicadora social y periodista, especialista en comunicación organizacional con maestría en comunicación. Es docente de redacción en la Escuela de Comunicación, Artes Visuales y Digitales. Quizás algunos de ustedes han tenido clase con ella, quizás no, quizás después se animan a tenerla. Ella es además líder del Centro de Lectura, Escritura y Oralidad. Aquí y apropiación de la ciencia. Aquí lo conocemos, pues ese nombre tan largo del centro, lo conocemos como CELEO. Igual si ustedes tienen alguna duda, consulta, que quieran, esta sesión les los dejo intrigados, emocionados. Si tienen más dudas, yo sé que pueden acudir a CELEO y CELEO con mucho gusto va a poder atender más dudas sobre cómo redactar, cómo poder comunicar mejor. Además, es líder del grupo de investigación de comunicación estratégica y creativa, uno de los grupos de investigación más antiguos del Poli, con más trayectoria, que tiene excelentes docentes en todo el tema de comunicación. Y además es líder en proyectos de investigación dirigidos a comunidad vulnerable, en los que perdonen, hay un micrófono abierto, bueno, devuelva la presentación, estamos en que ella es líder en proyectos de investigación dirigidos a comunidades vulnerables en los que se articulan la lectura, la escritura y la creación. La profe es experta además porque con ustedes, con estudiantes, han logrado publicar libros infantiles, juveniles. Es un ejercicio maravilloso, entonces quizás alguno de ustedes se anime y después le diga, profe, a mí me gustaría llegar a publicar. Y no sé, lleguemos a la feria del libro con algunos de ustedes, con todos, no sé. La idea es que de aquí ustedes salgan súper motivados porque ella es excelente profesora. Y ya sin más preámbulo, yo quiero darle la bienvenida a la profesora. Ella se llama Marcela Fernanda Telles Pedras. Profe Marce, ¿estás ya por aquí? La profe Marce me Buenas había indicado que tardes. de pronto tenía fallos en la cámara. Entonces, si de casualidad tienes que apagarla, no hay problema. Yo igual voy a estar acá, pueden ver mi cara, Bueno, pero sí, sí te puedes rápidamente mostrar para que los estudiantes reconozcan. em, claro que sí. te reconozcan, para mí sería excelente. Bueno, Y mientras la muchas gracias. profe Aleja, nos ¿ya da estoy la... conectada? ¿Me estás viendo? ¿Ya? Tengo la cámara abierta y el micrófono. Sí, ya te vemos. Súper bien. Perfecto. Bueno, Entonces, profe, muchísimas adelante, gracias. muchas gracias. Ahí, el público es tuyo. Tenemos 235 estudiantes. Buenísimo, muy bien. Muchísimas gracias, Aleja, por esa presentación, por esa bienvenida y me alegra mucho poder hacer la apertura de este espacio que es tan enriquecedor para todos ustedes. Tengo inconvenientes acá con la luz en el conjunto, entonces pues voy a cerrar mi cámara. Estoy muy bajita de batería, pero ya a la par voy a solucionar. Entonces de pronto en un momento les pido una pausa de 5 minutos mientras me cambio de computador y continuamos. Entonces, bienvenidos todos. Por favor, en la medida en que vayan surgiendo algunas inquietudes, me pueden ir avisando. Yo voy a proyectar acá la presentación que preparé para este espacio eh, y podemos comenzar. Creo que ahí ya la estarían, ahí ya deben estar viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, la estamos viendo bien. Sí,
Sí, señora. Listo. Bueno, muchísimas Claro, Profesora, gracias. profe, se la está estamos viendo viendo bien. excelentemente bien. Perfecto, mil gracias. Bueno, entonces, como lo decía María Alejandra, esta sesión se llama Errores frecuentes en la redacción de textos académicos y cómo gestionarlos. Digamos que ahorita, repasando lo que íbamos a trabajar hoy, me planteaba, bueno, acá vamos a ver una serie de aspectos que requieren una mejora en la escritura de los textos. Obviamente no vamos a poder solucionar todas las inquietudes y encontrar todos los tips, o mejor mencionar todos los tips que vamos a requerir para poder solucionarlos, pero me interesa más que todo es dejar como esa inquietud sembrada en ustedes, como lo decía María Alejandra, para que hagan ese proceso muy individual, muy personal de reconocer cuáles son esos aspectos en los que de pronto ustedes están presentando más falencias, y si se animan y lo ven pertinente y necesario, pues contactarnos en Celeo para poder acompañarlos en la mejora de esos errores específicos que cada uno puede estar presentando. Entonces, comienzo por acá. Lo primero sería preguntarles, ¿ustedes qué piensan cuando escuchan esa palabra o ese conjunto de palabras, escritura académica? ¿Qué se viene a su mente? ¿Qué desencadena? ¿Qué reacciones genera en ustedes? Pueden abrir el micrófono. Sé que se puede pisar un poquito. A ver, voy mirando de pronto. Aleja, si tú me ayudas y ves las manitos levantadas, pues si les puedes ir dando paso para que no se pisen tanto las intervenciones, por favor. Claro que sí, profe. Yo veo que Laura Daniela Franco Fajardo tiene la mano levantada para poder responder la pregunta que aquí la profe nos hace. Laura, Listo. adelante. Adelante, Laura. Gracias, buenas tardes para todos. Yo siento que cuando escucho la palabra escritura académica tiene que ser pues una escritura que primero que todo comunique una información que tenga pues sentido, ¿no? Tenga pues un orden y que se base también en una investigación, entonces tenga resultados y también de pronto tablas de información para que todos los resultados o los ejemplos sean más comprensivos. Eso sería lo que yo entendería. Perfecto. Bueno, ¿y eso te parece que es sencillo, complejo, muy difícil de manejar Yo o siento fácil? que es sencillo de manejar en la medida en la que uno tenga las bases claras en cuanto, digamos, cómo desarrollar un texto y también cómo diferenciar los diferentes productos de una investigación para Perfecto. poder, pues, darle sentido. Muy bien. Bueno, entonces ahí has mencionado Gracias, unos Laura. elementos que son muy claves, muy importantes. No sé si hay otra intervención. Sí, tenemos dos más, Luis Alfonso Vale. y Carlos Antonio. Luis Alfonso, adelante. Buenas tardes. Para mí, la escritura académica, yo entiendo que es un texto informativo, organizado, que lleva una secuencia. Ok, muy bien. Muchas gracias, Luis Alfonso. Y la última intervención. ¿Quién Carlos. es? Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Pues yo pienso que la escritura académica es un tipo de texto para mí, en lo personal, que se utiliza en el contexto, pues como lo dice la misma palabra académico, en el cual pues podemos presentar o argumentar las opiniones o las investigaciones que realicemos hacia, qué sé yo, hacia nuestros docentes o hacia la comunidad, partiendo pues de investigaciones y demás. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Efectivamente, cuando ustedes mencionan esas nociones que tienen sobre la escritura académica, pues están haciendo alusión a que hay cierto rigor, a que va dirigido a unos públicos específicos, en que hay que tener como una claridad para poder compartir ese conocimiento. Y sumado a ello, muchas veces cuando yo hago esta pregunta entre mis estudiantes y cuando vamos conversando incluso sobre la sola práctica de la escritura, sin ponerle como ese apellido académica, suelen surgir algunas ideas un poco, digamos que preocupantes en relación con con lo que les espera, ¿no? Con lo que significa escribir académicamente. Entonces, acá vemos un poco como con a través de esta imagen, lo que puede desencadenar en nosotros
tarea que tenemos frente a dar cuenta de un proceso investigativo, de una propuesta que queremos desarrollar, el decir sobre algún saber que estamos construyendo. Entonces, bien pueden identificar allí que muchos elementos se ponen en juego cuando nosotros estamos escribiendo. Hay mucha información por gestionar y esto pues hace que lleguemos quizás a pensar que la escritura académica puede ser difícil, a veces aburrida, demasiado exigente, que es para unos perfiles que son muy intelectuales, quizás es muy formal y pues que esto nos va a tomar un tiempo importante. Entonces, más allá de esto, pues que obviamente tiene cierto de veraz, digamos que no vamos a decir acá que la escritura es súper sencilla y cuando es académica, pues que todavía fluye más fácil, porque no es de esta manera. Hay una exigencia y efectivamente hay un rigor y una importancia allí en el adecuado manejo de la escritura, porque finalmente lo que estamos buscando es compartir un conocimiento. Entonces, estas ideas que estamos planteando acá en relación con la complejidad de la escritura académica también tienen que verse a la luz de lo que implica, de lo que nos permite tener la capacidad de escribir textos académicos. Entonces, voy acá a parar un momentico, disculpen un momento, tengo ya el otro computador listo, yo voy a... Ah, Listo, profe, pero ¿te parece perdóname, Aleja, sí, mientras que señor. esto veo que habían tres participaciones más, antes de darle la palabra a los estudiantes, mientras te cambias de compu, veo también que habían unos comentarios en el chat sobre qué es la escritura y decían, por ejemplo, que la escritura Jaime Serna nos decía que la escritura académica es un estilo formal, objetivo y estructurado utilizado en las instituciones educativas para transmitir investigaciones y argumentos fundamentados en evidencias. Se caracteriza por el uso del lenguaje preciso, la citación rigurosa de fuentes, la coherencia lógica y la ausencia de coloquialismos o sesgos personales. Oye, muy bien, Jaime, allí muy amplia tu respuesta. Veo también que referente a la escritura académica nos dice Karen que es interesante y compleja en su contenido debido al desarrollo de la información que se tiene y ciertos conceptos técnicos que a veces no se tiene la facilidad de conocimiento. Por otro lado, veo que habían dos participaciones. Vi de primeras a Edwin, pero no sé si Edwin todavía estás por allí para darnos ese comentario que nos querías decir sobre la escritura académica. Edwin, adelante. Después vamos con Andrés y luego con Guillermo. Edwin, Buenas tardes a todos, buenas tardes, profe. Sí, buenas respecto tardes. a la escritura académica, pues es un ejercicio que parte desde la sintaxis y el conocimiento que uno tenga de diferentes palabras y cómo las puede combinar dentro de un texto. Y de ahí va también en ese orden, en no caer en redundancias, no repetir, digamos, sinónimos, palabras, darle una estructura como tal que parta muchas veces también desde el parafraseo que uno haga de fuentes que puedan validar el argumento que uno tiene. Y precisamente eso es lo que se ve en los proyectos de investigación, donde la exigencia es en cada párrafo que uno va organizando, va estructurando, debe ir una cita de un referente que pueda validar ese argumento. Claro, ese es el orden en el que uno va estructurando también la correcta forma en que van los párrafos. No se puede tener una gran cantidad de renglones, de líneas, estas no pueden superar más de 12, mínimo 7. El referente tiene que ir al inicio, tiene que emplear conectores, no puede repetir conectores, digamos, de una manera muy frecuente. Entonces son varias cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de redactar. Ahora, desde mi opinión, que si es difícil o no, si es difícil, y para eso, desde lo personal, se debe de tener un conocimiento previo, digamos, una persona que sea un poquito más leída, que le guste leer, tiene de dónde agarrarse porque recuerda palabras que tal vez puede utilizar dentro de esos textos o dentro de esos párrafos. Y bueno, esa sería como una habilidad adquirida para suplir, digamos, en algún momento, así sea de un ensayo que uno está escribiendo, le puede servir para darle una forma más decente
a su texto, a su argumento. Muy bien, muy bien. Edwin, me parece muy valioso todo lo que dices. En un principio recordabas lo de las normas, las diferentes normas que hay, APA y triple E, que son muy importantes para la redacción y todo lo que a lo que nos enfrentamos cuando vamos a escribir. Yo tengo dos opiniones más, dos manitas ahí levantadas, pero veo que la profe Marce ya volvió, entonces no sé si esas intervenciones las dejamos para después de que ya retomemos con la profe Marce, cuando de pronto tengamos otra pregunta y ya para seguir con la causalidad. Perfecto. Yo voy a leer rápidamente que acá nos dijeron como comunicador social, periodista podría definirla como una narrativa con rigor metodológico que garantiza que la verdad o el objetivo de investigación no dependa de la opinión subjetividad, sino del dato contrastado objetividad. Bueno, muy bien, Paulo. María Camila, bueno, no nos está diciendo sobre su esta. Diana nos dice que es una forma correcta de realizar un trabajo académico. Olson nos dice, nos recuerda su nombre. Y por acá había otros comentarios, pero entonces le voy a dar la palabra a la profe Marce para que pueda retomar con la sesión. Perfecto, listo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe, te escuchamos Listo, muy perfectamente. bien. Bueno, entonces todo lo que ustedes han comentado pues es muy valioso. Me alegra que haya esa visión mucho más consciente, positiva sobre lo que nos va a permitir la escritura académica o de textos académicos, porque en general vamos a poder justamente lo que, alineado con lo que venían diciendo, acceder al conocimiento, compartirlo, poder expresar nuestros puntos de vista y apropiarnos de esos temas o problemas que estamos indagando, bien sea desde las clases o en los semilleros de investigación o en los proyectos en los cuales ustedes pueden llegar a participar o ya están participando. Y en últimas, pues lograr apropiarse de ese saber y establecer un diálogo con otros. El diálogo no entendido necesariamente en función de la conversación, sino que a través de esa lectura que hacemos de los textos y que hacen de nuestros textos, estamos dialogando con pares y con personas que están pues en esa misma línea de estudiar lo que nosotros nos encargamos de estudiar. Entonces, bueno, pues acá hemos hablado de los textos académicos de manera general, como un nombre muy amplio, pero pues ustedes bien sabrán y seguramente lo van a seguir experimentando a lo largo de su proceso académico, que hay diferentes tipos de textos, que no todos los textos nos están pidiendo las mismas características o se tiene la misma expectativa por parte de sus docentes y de las personas que a quienes llegan estos documentos, no tienen la misma expectativa frente a una y otra tipología. Entonces, muy importante, primer punto como a tener en consideración es el hecho de poder diferenciar qué tipo de texto vamos a producir. ¿Es una reseña crítica, bibliográfica? ¿Voy a escribir un informe, un documento que dé cuenta de un proceso que llevamos a cabo? ¿O se trata de un ensayo? ¿Se trata de construir un proyecto que alguien va a validar y me va a dar una respuesta, una validación sobre el mismo? Voy a escribir una ponencia porque hago parte de un semillero y estoy participando en un espacio académico en donde van a ir otras personas que tienen esta misma intención de participar para compartir su conocimiento. Voy a escribir una monografía, un trabajo de grado, entre otras posibilidades que seguramente pues rondan en este mundo de los textos académicos. Muy importante tenerlo en consideración porque cada uno de ellos va a tener una finalidad específica, va a estar dirigido a unas personas en particular, a un público. Su estructura seguramente va a cambiar, en algunos de pronto más marcada, más diferenciada en términos, por ejemplo, de tener que dar cuenta de una introducción, justificación, quizás un resumen, una metodología, entre otra serie de segmentos que puede tener. E incluso vamos a tener unas diferenciaciones en términos de la extensión que puede llegar a tener y desde dónde desde dónde enuncio lo que estoy dando a entender. Es decir, me puedo nombrar, puedo hacer visible mi voz y mi postura específica, o es un tipo de texto en donde esto no tiene cabida. Como les decía, yo acá voy a dejar planteadas pues algunas generalidades, no nos da el tiempo para entrar a trabajar cada uno de ellos, pero lo que me interesa en este punto es que quede clara esa importancia de partir por allí. Cuando un profesor les deja a ustedes esta noción de vamos a escribir un ensayo sobre este tema o un informe o el texto que sea, muy importante que se tengan esas claridades sobre lo que debo
de lo que puedo y no puedo hacer en este tipo de texto. En definitiva, pues cuando nosotros nos enfrentamos a la escritura en términos generales y con un énfasis particular cuando estamos en un proceso de escritura académica, estamos realmente frente a un gran reto que nos va a implicar unos procesos de concentración, de trabajo previo antes de llegar a la redacción. Esto es una necesidad muy latente, es algo muy importante el poder entender que la escritura de un texto académico no comienza en el momento en el que nos sentamos, abrimos el computador, ponemos nuestra hoja en blanco y empezamos a redactar. Esto se tiene que construir de manera muy previa. De hecho, parte, por ejemplo, de los talleres que nosotros trabajamos en Celeo y de lo que hacemos en las clases como tal, particularmente tiene que ver con esa afianzar la noción de por qué es importante hacer planeación de escritura, cómo se puede hacer y cómo uno la pone al servicio de que el texto salga adecuadamente bien estructurado. Entonces, acá muy importante, si sabemos que es un reto, si sabemos que tiene unas particularidades, escribir, poner en orden nuestro pensamiento a través de palabras escritas, pues muy pertinente que nos preguntemos, bueno, ¿en qué estamos fallando? Obviamente, la escritura hoy en día cuenta con una serie de herramientas que nos permite facilitar el proceso, que quizás sabemos que producimos un texto, lo trabajamos en inteligencia artificial y la plataforma nos puede ayudar a revisarlo, corregirlo, mejorarlo y se nos hace quizás el proceso súper sencillo, súper rápido y eso pues sin duda ayuda, pero no podemos dejarle este proceso ni a los correctores de los textos, ni a las distintas plataformas de inteligencia artificial, porque de una u otra manera van a llegar momentos en nuestra vida académica, profesional, personal, en la cual vamos a tener que producir nosotros el texto sin ayuda de este tipo de herramientas. Y en ese sentido es importante que tengamos una conciencia, como lo decía al inicio, sobre qué es en lo que particularmente yo tengo cierta confusión. Entonces, para esta pregunta, para resolver esta pregunta, yo traje acá a colación una clasificación de los errores frecuentes que encuentro en la escritura académica y esto les cuento que está nutrido a partir de lo que llevo trabajando por un poco más de 10 años con estudiantes en estos espacios de taller de redacción y procesos de lectura. Esta clasificación que ustedes ven acá es, digamos que es mi forma personal. Perdón, hay un ¿Perdón? micrófono abierto, ¿podemos silenciar, por favor? Voy a silenciarlos a todos, Sí, alguien está y y para que, profe, puedas gracias. iniciar. Perfecto, Ya. muchas gracias. Listo, listo. Entonces, les comentaba que esta clasificación de errores frecuentes es una clasificación que yo propongo en términos de la experiencia que les contaba que he venido acumulando. No quisiera acá como centrarme en conceptos muy técnicos, como por ejemplo la gramática, la ortotipografía, la sintaxis y demás, porque pues de una u otra manera nosotros no somos especialistas en el día a día y no en términos del lenguaje, o sea, no trabajamos desde una perspectiva de estar trabajando con la lengua, con el idioma como tal. Entonces, lo que yo quiero mostrarles acá es una forma sencilla de ver cómo encontramos distintos tipos de error, desde lo que implica la forma del texto, la estructura como tal y la redacción ya en términos concretos. Entonces, me apoyé en muchos ejemplos de los textos que producen mis estudiantes. Y a partir, pues, como de mostrarles ese ejemplo, ese referente, pues, ir conversando sobre cómo se puede gestionar. En el caso de los errores de forma, ¿cuáles son las características? ¿Por qué yo clasifiqué esta tipología de error? Porque allí vamos a encontrar fallas muy básicas, elementales, que uno diría, bueno, esto pues, y como que uno hasta le resta valor o importancia a esa falla porque dice, pero pues eso es algo mínimo, porque efectivamente no interfieren en la lectura como tal, no cambian el sentido del texto, pero en términos de la forma, como es esa categoría a la que me estoy refiriendo, sí deja pues allí como una sensación de que el texto no está siendo bien cuidado, está
descuidado, como que no hay atención al detalle. Y eso es parte también de lo que nosotros damos a entender a través de la escritura. ¿Quién está detrás de este texto? Fíjense que uno en los procesos de oralidad tiene la posibilidad de interactuar, de leer el lenguaje corporal de la persona, de hacerle preguntas, de intervenir. En este caso, ustedes, pues de una u otra manera, quizás no tengo la cámara prendida, pero de una u otra manera ustedes podrían en determinado momento interrumpirme, preguntarme, yo les respondo, podemos tener el diálogo y allí estaríamos construyendo sentido de manera conjunta. Entre pregunta y respuesta, en esa interacción estaríamos construyendo sentido, pero en la escritura esto no sucede. En la escritura está el lector solo frente al texto y muchas veces, quizás ustedes lo habrán notado en algunas de sus entregas. De hecho, quienes trabajan en virtual, quienes estudian de manera virtual, pues lo ven con mayor insistencia, digámoslo así, y es que su profesor no va a tener la posibilidad de contar con ustedes justo en el momento en el que está leyendo el texto y la interpretación que hace es la que le brinda el texto, o sea, no hay herramientas adicionales, no hay lectura corporal, no hay nada adicional que pueda utilizar para poder construir sentido. Entonces, esto de forma, aunque no cambia el sentido, sí da cuenta de quién está detrás de ese texto. La corrección es sencilla, como lo vamos a ver ahorita, pero pues no hay que descuidarlo y no hay que relajarse frente a esto. Por otro lado, tenemos una segunda clasificación que son los errores de estructura. Y cuando estamos hablando de estructura, aquí sí ya hay una evidencia de que quizás es que no se conoce el tipo de texto que se está escribiendo. O sea, como que nos pidieron plantear un proyecto, pero cuando la persona que está leyendo el documento no ve allí los elementos mínimos que debería tener ese proyecto, pues hay una evidencia de que ni siquiera como que se comprendió qué era lo que tocaba escribir, hacia dónde tocaba apuntar esos contenidos. Son textos en donde la lectura no es fácil, no hay una continuidad entre las ideas, en donde quizás puede que hasta esté bien redactado, pero como que uno no tiene esa posibilidad de ver cómo va fluyendo el texto de manera organizada y por lo mismo pues le cuesta trabajo comprenderlo. Hay una interferencia cuando se presentan estos errores en la interpretación del texto como tal, y esto pues puede ser que nos evidencia esa falta de rigor que ustedes mencionaban al principio, que es muy importante en la escritura académica, ¿no? Cuando no se cumple con esos mínimos que nos exige la escritura académica, pues también acá un poco la noción es como, bueno, pero sí, pues se está escribiendo, se está produciendo, entregó un documento, pero no es la expectativa, no se cumple esa expectativa que se tenía. Entonces, muy importante el de estructura, ya vamos a ver de qué se trata. Y finalmente, pues están los problemitas que presentamos ya en términos de redacción como tal. Entonces, acá está toda esa retroalimentación en donde el estudiante escucha que de pronto le dicen es que no son claras las ideas, no se entiende lo que estás tratando de expresar acá, está muy complejo el texto, siento que está un poco como desordenado, mm, no hay ni el manejo mínimo, por ejemplo, que también ya lo mencionaban, de los sistemas de citación acá, esto incluso puede estar como el referente de que les pueden estar diciendo acá hay plagio. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera se está dando como el crédito a la persona que es dueña de esas ideas que se están incluyendo allí. Entonces, estos tres frentes, vamos ahora a desglosarlos. No se asusten con este preámbulo que estoy haciendo acá, porque un poco el sentido es que hay esperanza, ¿no? En medio de esa dificultad, en medio de lo que nos asusta, escribir nos asusta, no es de las tareas que generalmente decimos, esto es lo primero que voy a hacer porque es lo que sale más fácil, sino que suele ser de esas tareas que sabemos que va a ser exigente y que si es exigente, pues va a requerir de más tiempo de lo habitual y que me va a poner pues como quizás en algunas complejidades. Entonces, quiero regalarles especialmente esta diapositiva en donde quiero transmitir o con la cual quiero transmitir que pueden estar también tranquilos en la medida en que esto se puede gestionar
con herramientas que tenemos a la mano. O sea, no necesitamos conocer en súper detalle las reglas de la gramática y de la sintaxis, porque en últimas nosotros en la oralidad manejamos esto generalmente muy bien. En la oralidad todos tenemos muy buena ortografía, o sea, es muy raro que alguno me escriba, alguno diga, perdón, a menos que le diga así, pero es muy raro que alguno diga, es que mi mamá me pidió que fuera a comprarlo de el almuerzo de mañana. Es muy raro. Y les cuento que ese es el error más frecuente que yo tengo en mis clases de taller de redacción cuando los estudiantes están escribiendo un relato de una experiencia cercana. Puedo decir yo que el 80% de los estudiantes de una clase tienen mamá y papá, no mamá y papá, pero cuando me cuentan la historia de manera oral, lo tildan bien, o sea, están utilizándolo de manera adecuada. Entonces, hay formas de gestionar estas fallas y acá en estas dos diapositivas que les voy a presentar a continuación, quisiera pues como que identificáramos de qué manera se puede gestionar los errores que vamos a ver a continuación y sobre todo notar que están al alcance de la mano. ¿Listo? No sé si hasta acá alguna inquietud, algún comentario, de pronto que quieran intervenir. Ay, perdón, yo acá me confundo porque este no es mi compu. Pero bueno, algún comentario que ustedes tengan, alguna intervención que quieran realizar. Yo había visto, profe, que Andrés tenía la mano levantada, pero no sé si Andrés todavía tienes la duda y quieres participar en este espacio. Y había visto también a Carlos, pero pues vamos a leer primero la palabra Andrés. Andrés. Bueno, Andrés no está. Entonces vamos con Guillermo Guillermo. Estacio. Hola, muy buenas tardes. Hola, Eh, Guillermo, buenas tardes. Discúlpame que de pronto he estado un poquito eh, desubicado con respecto a la información que nos estás dando, ¿sí? Pero tú te estás basando directamente más como en un texto académico, porque pues no sé si también para una redacción de, no sé, otro tipo de texto también funcione como la manera en la que tú estás comentando. Ujú. Muy importante tu pregunta. Aplica para cualquier tipo de texto, ¿sí? Es decir, las fallas en la escritura se dan de manera general. Si alguien tiene problemas de ortografía, los va a tener en un texto personal, en su diario, en el correo que le escribe al jefe o en la escritura académica. ¿Sí? Pues, digamos que estas fallas, estos errores frecuentes se pueden ver de manera transversal en la redacción de cualquier tipo de texto, pero cuando estamos hablando ya de textos de escritura académica, eh, digamos que suelen ser más notorios, suelen como tener más categorías o tipologías de error por esa rigurosidad que ustedes venían comentando. Entonces, en un escrito personal, en un correo electrónico, yo quizás no tengo problema con decirle a mi jefe, es que en el periódico de ayer publicaron que a partir de mañana se va a realizar tal y tal cuestión. No tengo que citar, no tengo que ponerle el número de párrafo, no tengo que colocarle, digamos que ese rigor a la manera como estoy refiriendo que fue en el periódico o en tal entrevista que el ministro dijo tal cuestión. Allí no tendría que tener esa preocupación, pero cuando estoy frente a un texto académico, esto sí va a ser indispensable manejarlo muy bien. Entonces, volviendo pues a tu pregunta, se trata de errores, de fallas que están de manera general, transversal a todo tipo de texto, pero que se pueden gestionar de igual manera en la escritura personal o en la escritura académica a partir de estas recomendaciones y aspectos que vamos a evidenciar. Respondo a tu pregunta, Guillermo, era en esa vía tu inquietud. Pues, pues también es muy bueno como lo que me estás comentando, pero era más basado como en tema de redacción, porque entendí que me estabas hablando más de tema de ortografía, ¿sí? Ajá.
puse un ejemplo puntual de la mama y el papa, que es, digamos, para hacer alusión a cómo la ortografía, las tildes, la sintaxis, el manejo de los plurales y los singulares y demás son bien manejados generalmente a través de la oralidad, ¿sí? Nosotros hablamos bien, ponemos las tildes en donde deben ir, hacemos las pausas que se requieren en la oralidad, pero en la escritura, independientemente de si es o no un texto académico, no lo podemos hacer de la misma manera porque el proceso y el trabajo con el lenguaje cambia, ¿sí? Yo no puedo precisamente hacer uso de esa manera coloquial o más espontánea en la que hablo, no lo puedo trasladar tal cual a un texto y no puedo tampoco en un texto escrito, digamos que obviar o mejor, perdón, darle la oportunidad a mi lector de que me contrapregunte. Entonces, acá hay aspectos que tienen que ver, como ya lo he mencionado, con distintos temas de la gramática, de la construcción de sentido, que están en uno u otro tipo de texto. ¿Listo? Eso es como lo que podría aquí como aportar. Y veo que tiene la mano levantada también por acá Nicolás. Adelante, Nicolás. Hola, buenas tardes. Hola, Nicolás. Bueno, me preguntas un poquito más con respecto a los diferentes tipos de textos que comentaste anteriormente. Me gustaría pronto de manera más desglosada saber cómo se orientan cada uno de ellos para, pues, conocer según lo que yo redacto, que me toca hacer un documento, pues, de un semillero, qué tipo de documento tengo que realizar yo, como diferencio a cómo he Ujú, orientado cada uno de esos textos que ya. comentaste anteriormente. Listo. Bueno, así muy rápidamente para poder luego pues enfocarnos en los errores, que es como el alcance específico de este espacio. Si tú vas a hacer una reseña crítica, esto, por ejemplo, que nos está, por lo menos como una noción general, ¿qué nos está pidiendo? Ah, bueno, yo voy a dar cuenta de un texto que leí, de una película que vi, pero al ser crítico implica que yo tenga mi postura y que sea evidente la postura a lo largo del texto. Si yo estoy trabajando en una reseña bibliográfica es porque voy a dar cuenta de una revisión que hice de algunos textos que que estoy trabajando porque tienen allí porque tienen relación esos textos con el tema en el que estoy indagando y necesariamente, pues fíjense, acá va a ser muy importante el dar cuenta de qué autores consulté, cuáles son los textos en los que particularmente me centré, los conceptos clave. Entonces, cada uno de estos documentos, de estos tipos de texto, perdón, van a tener una estructura específica, ¿sí? Si estamos escribiendo un informe, ¿cuál es la finalidad de un informe? Dar cuenta de algo que se realizó, de algo que se hizo, de algo que tuvo pues un proceso que se llevó a cabo hasta llegar a determinado punto. En el ensayo también tengo la posibilidad, por ejemplo, de dar mi postura, qué me estoy preguntando con respecto a este tema, cómo respondo esa pregunta que me estoy planteando y cuál es mi postura crítica en relación con esa pregunta. Entonces, fíjense que acá esto puede variar muchísimo, digamos que acá para poder profundizar en esto, pues habría que verlos cada uno, ver la estructura que me plantean. En un ensayo no tengo una estructura semejante a lo que me van a pedir en un proyecto, como tú le estás comentando para el caso de hacer parte de un semillero. Si yo voy a presentar un proyecto, seguramente tengo que establecer cuál es mi tema, cuál es mi pregunta, problema, o sea, en qué me estoy centrando, cuál es mi objeto de estudio, qué es por qué es importante abordar, o sea, una justificación, cuál es la apuesta metodológica que voy a llevar a cabo, qué qué actividades voy a llevar durante determinado tiempo y a qué resultados son a los que aspiro llegar, qué tipo de productos voy a generar para poder dar a conocer eso a lo cual llegamos. Entonces, cada uno de estos tipos de texto tiene unas características diferentes que que hay que conocer de manera previa para poder luego producir un texto cumpliendo con esos objetivos que se persiguen.
Entonces, ya como lo decía María Alejandra y como también se los explicaba yo, en el momento en que ustedes requieran un acompañamiento más personalizado o que identifiquen con su curso y con su docente o con su líder de investigación, mire, necesitamos tener un espacio en el cual podamos concentrarnos en diferenciar tipologías de texto y profundizar un poco más, pues nos pueden contactar en Celeo, me pueden escribir a mi correo, ya tienen allí y mi chat a través de Teams y podemos hacer esta revisión mucho más detallada. ¿Listo? Bueno, entonces voy a continuar. Acá creo que había quedado ya pues en esta última tipología de los errores frecuentes, que son ya puntualmente los de redacción, y vamos a empezar a desglosarlos de manera un poco más detallada y sobre todo pues basándonos en los ejemplos. Como les decía, hay unas maneras generales, transversales que podemos utilizar, unas estrategias que podemos utilizar para poder ir mejorando esos procesos de escritura. Esto que van a ver ustedes acá, en cierta forma van a decir, no, pero pues a la larga, como que, ¿qué hago? O sea, ¿qué debo hacer para poder solucionar? Un poco la respuesta y lo que ven en esta diapositiva y en la siguiente tiene que ver con el hecho de, por un lado, tomar conciencia sobre el proceso de escritura que ustedes están llevando a cabo, o sea, ser muy conscientes de el momento de la escritura. Y por otro lado, se requiere un ejercicio de práctica y de familiarización continua con el lenguaje, lo cual se logra a través de la lectura. Es decir, no necesariamente uno puede gestionar fácilmente las fallas, algunos tipos de fallas se pueden gestionar fácilmente, ahorita lo van a ver, y hay otras que no, que requieren un poquito más de práctica, que requieren un poco más de esa decisión de concentrarse en cómo se está escribiendo. Entonces, por eso encabeza acá este listado esto que he denominado la escritura consciente. La escritura consciente que implica eso que les decía hace un momento, que tengo que escribir, qué me están pidiendo, qué es lo que yo debo, qué decisiones voy a tomar, qué es lo que quiero dar a entender, por qué quiero cambiar esto o no cambiarlo. Entonces, un poco acá lo voy a retomar cuando llegue acá a la tercera foto de planeación de escritura, pero un poco acá es darles a entender que el texto no, que yo soy el dueño de ese texto y que puedo estar todo el tiempo en diálogo con cómo me va a entender ese lector, porque en últimas uno siempre escribe para que alguien lo lea, ¿sí? Así sea un diario, así sea una escritura personal, eso en algún momento uno mismo incluso lo retoma, lo lee y pues obviamente va a querer encontrar sentido en eso que está leyendo. Entonces, primero que todo, escritura consciente, ahorita lo retomo en un momento. Segundo, documentarse. Siempre que hay que sentarse a escribir, pues si llegamos con nuestra cabeza en blanco, si tenemos que escribir un ensayo o elaborar esa propuesta, pues previamente tuve que haber identificado esas fuentes que son relevantes para poder tener la suficiente información sobre lo que quiero decir. Leí los artículos, el capítulo del libro, quizás vi un documental, escuché una entrevista, un podcast, bueno, distintos tipos de contenidos y en distintos formatos que afortunadamente pues hoy en día tenemos al alcance de la mano. Entonces es necesario documentarse para tener qué decir. Pero en esta documentación se corre en cierta forma un riesgo. Digamos que acá lo que puede llegar a suceder es que vamos a tener mucha información en nuestra cabeza, o sea, muchos datos. Piensen nomás en que se hayan leído 3 artículos, que es un número bajito en comparación pues con otros procesos de escritura académica en donde tengo que mínimo tener unas 35 referencias de autores para poder producir un artículo en donde dé cuenta de cómo se ha estudiado determinado tema por parte de otros autores. ¿Cuál es ese riesgo? Ese exceso de información que puedo llegar a tener, que se me puede traslapar, confundir en mi cabeza, que después uno no sabe quién dijo qué, cómo, o sea, por dónde empiezo, si tengo tanto que decir, pero a la vez me siento y no, como que no siento claridad sobre cómo comenzar. Para eso debe estar acá como una parte, un proceso fundamental de la escritura, la planeación. Y esto es algo que no nos han enseñado con énfasis
en los procesos académicos ni del colegio, de las universidades tampoco mucho, y a la larga seguimos pues por la vida muchas veces llegando a la redacción sin haber tenido previamente un proceso juicioso de planeación. En Celeo también hacemos mucho énfasis en este proceso, desde formas muy intuitivas como realizar una lista, un inventario de las ideas para irlas luego como simplificando hasta entender qué tipo de información tengo. Llevamos a cabo este tipo de procesos, bien sea porque se utiliza un mapa mental o un cuadro sinóptico o manejan las llaves o un mapa conceptual. Hay distintas formas en las cuales uno puede, antes de sentarse a escribir, identificar qué información es la que tengo y venga, yo qué quiero hacer con esto. Y la idea de la planeación de escritura es que los lleve a ustedes prácticamente a tener definida la estructura del texto. ¿Por dónde comienzo? ¿Con qué continúo? ¿Qué sigue? ¿Qué puedo incorporar aquí? ¿Qué sigue? ¿Cómo cierro? Eso le resta, le quita mejor un porcentaje de estrés y de dificultad muy importante al proceso de la escritura, porque ya uno sabe por dónde se va a mover. Y obviamente puede ser muy flexible a lo largo de la escritura, ¿no? Esa estructura que yo me imagino, que yo definí, que yo planeé, pues también se puede ir moviendo un poco, se puede ir ajustando, pero ahí, en esos ajustes, es en donde me devuelvo a decir que hay una decisión consciente. ¿Por qué? Porque yo planeé cómo quiero que sea mi texto y cuando defino un cambio sobre esa estructura, sobre eso que quería hacer, pues lo estoy definiendo con razones de peso. Tengo la claridad. Yo quería hacer esto por tal razón, pero ahora voy a hacer esto porque es mejor para tal cuestión. Entonces, muy importante este proceso de planear la escritura. Si no lo saben hacer, si no lo han hecho, pues igual las puertas súper abiertas para poder apoyarlos a ustedes en ese aprendizaje de cómo se puede planear un texto. Otro aspecto relevante, familiarizarse con el tipo de texto, que es lo que me acaba de preguntar Guillermo, si no estoy mal, el compañero, nos preguntó eso. Bueno, pero ¿cuáles son las características? ¿Cómo puedo diferenciar? Ah, bueno, entonces habrá que consultar, habrá que revisar cuando me piden este tipo de texto, qué puedo, qué no puedo hacer, mi voz puede estar presente o no puede estar presente, puedo dar mi postura o no la puedo dar y todas las características en términos de la estructura. Siguiente imagen y siguiente recomendación, leernos como editores, no como autores. Y yo debí haber puesto otra imagen acá antes de esta, que debió ser leer, revisar, porque normalmente no lo hacemos. Después de esa carga pesada que implica un proceso de escritura, después de haber escrito, no sé, en promedio 10 páginas, 15 páginas, pues uno queda agotado y lo único que quiere hacer es poder darle finalmente como ese enviar o subir la tarea para cerrar ese proceso que, como lo decíamos, es un poquito complejo. Entonces, pues uno normalmente no tiene afianzada esta fase de la revisión y acá es muy importante que se haga no solo la lectura, sino que se lea como un editor, como su propio corrector. Entonces, esta lectura se recomienda en términos de un proceso juicioso, riguroso, ya no leyendo así como de corrido continuo, sino con una lectura en voz alta y muy centrados en lo que está viendo en la pantalla, en cómo se escucha eso, porque cuando uno lo lee de esa manera empieza a identificar reiteración de palabras, repetición de ideas, se da cuenta que no, como que la frase no está bien estructurada, como que eso suena raro y ahí pues es importantísimo esa escucha muy activa de uno mismo para entrar a revisar qué fue lo que pasó. Incluso leer tal cual como está la palabra. Cuando yo le hago esta lectura a mis estudiantes en asesorías y les contaba que el error más frecuente es el de la mama y el papa, pues yo leo la palabra tal cual como está, todas, o con tilde o sin tilde, y así es como vamos detectando, ah, no, el mismo estudiante empieza a corregir. No, es que no quise decir es, está, sino esta, porque cambia el sentido y ahí entramos a hacer los ajustes. Siguiente punto que ya lo había mencionado es el hecho de confiar en nuestra oralidad. Asociado a esa lectura en voz alta, pues confiar en nuestra oralidad significa
creer cuando estamos leyendo, creernos si tiene ese golpe la palabra, si estoy haciendo una pausa que no está marcada en el texto a través de una coma o de un punto y coma o de un punto, pero yo hice una pausa, no necesariamente porque se me haya ido la respiración, sino porque sentí que ahí, para darle como claridad al texto, ahí iba una pausa, entonces detenerse y, bueno, puede ser que es que acá necesito una coma. La hice oralmente, pero no la marqué. Y nosotros, como les decía en la oralidad, todo el tiempo utilizamos comas, punticomas, puntos y seguidos, ponemos tildes, ponemos muy bien, pues, la ortografía incluso, pues, la solemos tener muy, muy afinada en la oralidad. Entonces, confiar es una manera de solucionar algunos problemas de tildes. Y estos otros tres aspectos que tienen que ver también con la planeación en estos dos primeros, y es el hecho de tener una idea fuerte por párrafo. Esto van a verlo ahorita en los ejemplos, se refiere a la manera como podemos evitar el hecho de que un texto salga. A veces llegan a mis manos textos en donde la página completa de principio a fin está llena, 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 ni un solo espacio, y continúa todavía en la otra página. Y cuando hacemos proceso de planeación de escritura y empezamos a entender que con esa planeación lo que estoy haciendo es darle una estructura al texto, ya la siguiente entrega, la siguiente escritura, me muestra que hay unos párrafos separados, garantizando que cada uno de ellos tiene una idea fuerte, o sea que en este solo estoy hablando de esto que quiero indicar. No mezclar, no adicionar más información porque se sobrecarga y es muy difícil de hacer una lectura continua y comprender. Otro aspecto de asegurar la continuidad, porque lo decía hace un momento, puede ser que el texto esté bien redactado, que sea claro, pero como que yo siento que de un párrafo a otro no me está dando un discurso hilado, ¿no? No hay ese tejido bonito entre cada párrafo me lleva al otro. Entonces, esto hay que cuidarlo bastante, sobre todo en textos pues que son extensos. Y recomendación súper clave, entre más sencillo, mejor. Primero, si ustedes sienten que su proceso de escritura, de redacción, no está tan pulido, que les cuesta trabajo, lo primero en lo que se pueden enfocar, pues digamos que además de estos aspectos que les he mencionado, muy importante que se enfoquen en elaborar oraciones sencillas. ¿Sí? En decir las cosas de la manera más fácil posible, de manera concreta, directa, con el tiempo, cuando ya se va puliendo la escritura, o para aquellos que ya tienen una escritura chévere, que redactan muy fácilmente, que todo se les da de manera pues muy, muy clara, ya pueden empezar a dar un paso adicional en términos de hacer esa escritura un poco más, digamos, como con una voz diferenciada, como con un estilo diferente. Entonces, estas son las recomendaciones de manera general. Quisiera pues acá parar un momentico, escucharlos, cómo las ven, si hay de pronto alguna inquietud con respecto a la manera en que, pues en que les estoy presentando esta gestión de estos errores. Profe Marci, yo había visto que Laura tenía la mano, sí, mira, ya volvió a Ahí levantarla, volvió tenía Laura. una duda, entonces Laura, adelante, si quieres, prendes el micrófono y nos haces la duda, nos cuentas la duda que tenías con la profe. Muy buenas noches, doctoras y compañeros. Hola, Laura. Quisiera saber, doctora, si es posible de pronto que nos pueda compartir algún texto donde nos haga las recomendaciones que nos está dictando, digamos, en esta charla. Me parecen súper importantes, o de pronto dentro de la página de la universidad donde podemos encontrar, como digamos, esas recomendaciones para estos textos académicos, porque definitivamente son muchos los errores que se cometen en estas redacciones. Entonces, la idea es mejorar cada día más.
Perfecto. Bueno, nosotros tenemos en Celeo espacios de asesorías personalizadas para focalizarse en lo que cada uno tiene como necesidad específica. Tenemos también espacios como este, que son talleres en donde trabajamos específicamente la planeación de escritura, los distintos niveles de lectura, como lectura para llegar a esa lectura crítica. Hay uno particularmente de puntuación, hay uno de escritura académica, entonces más que un material específico, porque pues materiales uno puede encontrar de diverso tipo, muy fácil buscando en la red, pero nos gusta trabajar más como a través de ese encuentro, de poder hacer algunos ejercicios. Hay unos MOOC que también pueden servir bastante. Aleja, nos ponemos allí la tarea, pues de pronto después de compartirla al grupo, porque hay uno para construcción de párrafos, hay otros que tienen que ver con esa escritura más orientada como hacia la formulación o la escritura académica como tal. O sea, hay unos materiales que sí son de contenido así para leer o para cursar y pues los espacios personalizados. Acá esta presentación, si les es útil, yo se las puedo compartir sin ningún inconveniente y ahí también pueden como tener ese insumo. Muchas gracias por tu pregunta y pues bienvenida, se leo cuando necesites. Podemos agendar el espacio. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Vale, muy bien. Guillermo, adelante. ¿Ahí me escuchas? Sí, señor. Ah, ok. Oye, es que yo quería preguntarte pues ahorita tenemos que entregar como ya empezar a hacer una introducción de un proyecto, ¿sí? Y pues a mí me gustaría saber cómo, eh, si el tema va a ser libre, si yo podía escoger como tal el tipo de texto que, que, que voy a presentar, ¿sí? Para el trabajo como tal, o, o cómo vamos a trabajar ese aspecto. Pues discúlpame que me meta tanto ya más como más al tema del entregable. Ok, pero Guillermo, yo ahí lo que creo que es muy importante que hagas es hablar con tu líder o hablar con tu profesor, con quien estás trabajando este texto, para que él sea quien te dé las pautas de qué tipo de texto se está esperando. ¿Vale? Y ya pues con esa tipología de texto empieza uno a identificar cuál es la estructura o incluso con él lo conversan, qué estructura debe tener, qué mínimos debe cumplir y de esa manera pues ya es más fácil que ustedes empiecen a organizar las ideas y la información. Ah, bueno, en esta introducción mínimo tengo que escribir esto. Me está pidiendo una justificación, acá voy a incorporar tal información. Pero eso te lo da es más como con quien vayas a trabajar esa construcción de proyecto, ¿listo? Sí, no tenía claro ese pedazo. Discúlpame ahí yo. Perfecto. No, Ok. no te preocupes, no te preocupes. La idea pues es justamente como eso. Fíjense cómo a veces es de sencillo, o sea, uno a veces de pronto por pena, de pronto porque no alcanzó a llegar cuando estaban explicando, bueno, por alguna otra razón, como que no parte de lo fundamental que es tener claro qué me están pidiendo, yo qué debo aportar. Y eso pues es lo primero que debes solucionar. ¿Qué es lo que esperan que yo entregue? Entonces, esa sería como mi recomendación inicial y pues ya cualquier duda adicional pues la podemos mirar en el centro. Edwin, adelante. Quería preguntarte otra cosita. Ah, Gracias, profesora, compañero, buenas noches. Bueno, yo tengo una duda respecto a los escritos académicos en el derecho, debido a que estos van ligados muy de la mano con la jurisprudencia existente. Entonces, una pregunta muy técnica sería, ¿cómo no caer en el error del plagio? Porque pues literalmente yo no puedo cambiar la ley, ¿sí? Entonces mis opiniones están basadas en los artículos y en la jurisprudencia existente. Entonces muchas veces se tildan los escritos que uno realiza como algo de plagio, aunque se referencie bien, pero pues igual es muy poco lo que se puede cambiar, ¿no? ¿Sí me entiende, Ujú. profesor? Sí, no soy experta en el tema,
pero retomando esa noción del plagio, es muy, muy importante tener en cuenta algo. Primero, pues que gran parte de lo que nosotros escribimos académicamente, una buena parte de esa escritura, pues proviene de otras fuentes, ¿sí? De otros autores que hemos venido leyendo. Ya los aportes adicionales quizás tengan más que ver como con esas indagaciones específicas que hicimos, que encontramos, que resultó de esto que estábamos indagando con un grupo en particular. ¿A qué voy? A que el hecho digamos, de escribir sobre temas que ya han sido estudiados por otros y que en tu caso pues está articulado a lo que la jurisprudencia, como tú lo mencionas, pues establece, necesariamente nos remite a que se debe citar todas aquellas ideas que que provienen de esas fuentes. Entonces, claro, hay que aprender a diferenciar muy bien la voz del autor del texto, es decir, del estudiante, en el caso de ustedes, a diferenciar la voz de esos otros autores o de esos otros documentos que se están incorporando en el texto, bien sea porque se hace a través de una cita textual, que es cuando yo incluyo el fragmento completico de lo que dijo ese otro autor o está escrito en otro texto, o bien sea porque yo lo parafraseo, ¿sí? Ese parafraseo, pues, ¿qué significa? Que estoy retomando las ideas o lo que plantea este artículo, por decirlo, pues por poner un referente, lo estoy presentando con mis propias palabras, pero aún así yo no puedo dejar de indicar de dónde proviene eso que estoy diciendo con mis propias palabras. Entonces, es muy interesante eso que preguntas. A mí de inmediato, pues como que se me abre ahí como esa necesidad de quizás de poderlo validar y tener como una voz acá experta en el área en la que tú trabajas para que puedas solucionar este tipo de preguntas. Pero en términos del plagio, de manera general, eso es muy importante diferenciar que en el texto debe ser súper claro cuándo me está hablando el autor de ese texto y cuándo me está hablando esa otra voz. Porque si eso no está así diferenciado, es cuando nos dicen, no, pero usted está cogiendo acá las ideas de otro, las está trayendo acá como si fueran suyas. No es suficiente con colocar al final del documento las referencias. Se requiere en el cuerpo del texto la cita, la referencia de el autor o la institución en donde está pues esa idea que estoy tomando, con su página, con su año y al final en las referencias bibliográficas para que no haya como ese riesgo de que nos digan que estamos haciendo plagio. ¿Listo? Pero Edwin, igual, o sea, vuelvo y dejo acá como la posibilidad, si tú consideras que esto se requiere como revisar un poco más en detalle, pues acá los profes todos son súper colaboradores en todos los procesos, entonces Sí, sí, podemos perfecto, buscar con profesor. quién. En los temas de derecho, cuando uno ve casuística, pues ya puedes. Ay, se le fue el audio Estás a como full Edwin. de tiempo, sí. Sí, yo sé que Guillermo tenía otra duda y todavía nos queda Johnny, pero si les parece bien, vamos a continuar y ahorita en otra sesión de preguntas le damos espacio a Guillermo para que nos hagas otra pregunta y a Johnny y a Edwin de las preguntas que queden. Profe, Listo, listo. adelante. Muy bien, bueno, entonces por acá, ahora sí, pues vamos a lo prometido en términos de los errores. Vamos a Muchas abordar gracias, primero. profesora, muy amable de todas maneras, muy gentil. Vale, vale, Edwin, ya retomamos en dado caso. Entonces, vámonos a los errores de forma, las fallas de forma, que fue la primera clasificación que les presenté. Y fíjense, acá en este párrafo, ustedes pueden acá leer y identificar el manejo inadecuado de mayúsculas. A veces, como les decía, uno puede decir, ay, pero esto es simple, esto es bobo, esto no tiene relevancia, esto no importa, pero efectivamente sí, ¿no? En esas 4 líneas que ven allí, 3 y una palabra adicional, fíjense los problemas que tenemos de no tener la mayúscula al inicio del párrafo, no tener las mayúsculas acá
cuando estoy nombrando un lugar que es como si estuviese nombrando Colombia, Bogotá, Estados Unidos, ¿cierto? Si yo tengo esos nombres propios, pues utilizar la mayúscula inicial, siempre la mayúscula después de un punto seguido, no después de una coma, no después de un punto y coma, no después de los dos puntos, a menos que sea un nombre. Pero en estos casos, pues necesariamente tengo que tener mi mayúscula después del punto seguido. ¿Cómo se ve este párrafo corregido? Pues acá vemos la L mayúscula en luego, las mayúsculas iniciales del nombre de la clínica, la mayúscula después del punto seguido. Entonces, esto es algo sencillo de corregir. Y la recomendación es, a medida que van escribiendo, váyanlo haciendo, no dejen eso para después, porque a veces esa noción de, al final corrijo, no, al final se suman muchas cosas por corregir y más que todo al final me interesa es corregir el sentido del texto completo. Acá esto es cuestión de rigor, muy sencillo, pero cierto rigor. Un segundo problema frecuente es la ubicación de los signos de puntuación. Acá también a veces, sé que puede parecer a veces exagerado, pero fíjense ahí hay unos problemitas y puede que eso no le esté cambiando el sentido a ninguna palabra ni a las oraciones, pero no es de calidad este tipo de texto. ¿Qué ven ahí de raro en cuanto a los puntos? Alguien que me cuente, por favor. Con espacio al finalizar. Un espacio al finalizar. ¿En dónde? ¿En qué palabra, por favor? En blanco. En Visible. Segundo renglón, muro blanco. En el muro blanco. Visible. El Visible. punto después de aunque, previo a aunque En creo rojo. que es coma. Espacio. Y Claro, también rojo. se ve falta de espacios en las palabras rojo después de Ajá. la coma. Y sí, ahí en esa parte. Y el punto final, justo Y al el frente. punto. Y al Uy, final. tal cual como ustedes lo han dicho. Esto no se lo imaginan, pero es parte de lo que más y más y más y más se produce. Y a veces es por desconocimiento, o sea, no crean que a veces es como por pereza o porque, ajá, no se dieron cuenta de que eso estaba sucediendo. Sí, a veces es porque es un error aislado. Justo esa coma le quedó volando, pero muchas veces también es por falta como de conocimiento. Los estudiantes me dicen, profe, es que no sé cómo manejarlo. Entonces, sencillo. Siempre pegado a la izquierda, a la palabra de la izquierda, siempre pegado a la palabra de la izquierda, espacio y luego continúa la otra palabra. Siempre punto final cuando se cierra el párrafo. No puede estar pegado como lo vemos acá en el rojo modelo. No puede estar volando ahí en la mitad de dos palabras entre dos espacios como lo vemos acá entre blanco y aunque. No puede estar pegado a la derecha, a la palabra de la derecha. Entonces, son reglas que si uno se va acostumbrando a incorporar en su escritura, ayudan a mejorar el proceso. Miremos mala digitación. Y acá pues es cuando uno dice se me fue el dedo, ¿no? Como que algo, pues iba escribiendo rápido y el corrector no me marcó nada. Entonces, bueno, primero pues al corrector no hay que creerle todo porque también a veces pasa errores porque puede que sean válidas la manera como se escribió. Si les marca un error, mi sugerencia es, dése cuestión de 2 segundos antes de ir y dar clic contrario y corregir y seleccionar la opción válida. Bueno, ¿qué es lo que qué creo que está mal? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Entonces, acá, en este caso de la mala digitación, miren cuántos errorcitos habría. Sin embargo, en la actualidad, la transformación digital, y claro, si uno lee rápido, no, es probable que no lo note, ¿no? Voy a leer este párrafo como está. Dice, sin embargo, en la actualidad, la transformación digital y la migración de diversos aspectos a entornos virtuales conduce a que los centros de lectura y escritura se vean abocados a transformarse. Entonces, uno dice, no, pero pues yo tampoco escribo así de mal, pero todos estos ejemplos son recogidos de la realidad y acá lo que empezamos pues a notar es que no solamente se le fue mal el dedo, sino que quizás no hay ¿Dónde un pasa por ahí? proceso. ¿El cuándo?
llegó y se sentó. Perdón, Yo perdón. vi, bueno, yo cuando Chicos, hay alguien que está hablando. María. Dejo el micrófono abierto, por favor. Ya, Listo. pero Gracias, Aleja. Entonces, lo que esto deja ver es no solamente se le fue el dedo ahí por escribir de pronto un poco rápido y no se lo marcó el corrector, sino que también está evidenciando que no hay una revisión, que no hay una lectura posterior para poder ajustar. Si ustedes hacen lectura posterior a su escritura, van a reducir un número importante de errores. Ah, miren, no marqué el que esta Q ahí solita, pues acostumbrados a escribir pues en mensajería ya tipo WhatsApp, así, escritura rápida, pues no, en un texto académico esta simplificación de las palabras no se puede dar. Entonces, es cuestión de leer, de revisar para que funcione mejor. Vamos ahora a los errores de tipo de estructura más frecuentes. Entonces, por ejemplo, lo que ya hemos mencionado, las partes o los segmentos que me requiere el texto. Entonces, no se acá este error es cuando se entrega un texto que no tiene las partes mínimas o los segmentos que debería tener. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Indagar previamente sobre la tipología, indagar sobre qué me pide cada segmento. ¿Qué resulta de esa indagación sobre la tipología? Ah, bueno, yo sé que en un ensayo entonces tengo que tener introducción, el desarrollo, la conclusión, estoy hablando en términos generales. Ah, bueno, en una metodología, ¿qué secciones debe haber? O sea, mi texto requiere de tabla de contenido, mi texto requiere referencias bibliográficas, debo colocar conclusiones así, un subtítulo en donde claramente eso se diferencie. Entonces la respuesta es sí, hay textos en los que sí, en un artículo tengo que tener diferenciados y a veces, pues, o buena parte de las veces, y si no todas, las revistas en donde pretendemos publicar un documento, un artículo, pues va a requerir, va a decirnos mínimo qué secciones deben haber. Entonces, indagar sobre la tipología me lleva a identificar qué partes requiero. Indagar sobre el alcance de cada segmento es súper importante. ¿Por qué? Porque en la introducción no va a ser la misma que la justificación, porque no puedo, en el marco teórico me debo concentrar específicamente en conceptos, en esos conceptos clave que se relacionan con lo que estoy haciendo. En el resumen hay unas particularidades y de hecho una extensión de cada uno de esos segmentos. Entonces, en la medida en que ustedes tengan esto bajo control, les va a permitir ser mucho más precisos y estratégicos al momento de escribir su texto. Y una recomendación acá clave, leer otros textos de esta tipología. Es decir, si ustedes tienen que escribir un ensayo, busquen un ensayo semejante, quizás en temática, para que se familiaricen con ese tono, con ese estilo en el cual está escrito. Esos referentes siempre ayudan bastante sin llegar a decir que han de copiarse, ¿no? Digamos, han de copiarse no en el sentido de que copien literalmente lo que está allí, sino en el sentido de que de todas maneras, cada uno tiene su estilo propio, cada uno tiene sus formas de decir. Entonces, ese ejemplo que ven es un referente, es una forma como esa persona decidió escribirlo. Ustedes tienen seguramente una muy propia, diferente, que han venido construyendo con el tiempo. Acá, esta fotico está chiquita, ¿no? Pero pues nos sirve perfecto de ejemplo. Este es un segmento de un texto en el cual no hay una separación adecuada de párrafos. Nos llega como lo mencionaba hace un momento, muchas veces una hoja completa de principio a fin y todavía requiere de una página adicional para poder concluir ese párrafo. Entonces, muy extenso este párrafo. No se trata de plantear quizás una fórmula académica de que máximo 7 líneas, máximo 10. Esa fórmula no se aplica como tal, pero si quisiéramos como tener un parámetro, podríamos decir acá, no sé si ven mi puntero a donde estoy señalando, acá más o menos tenemos 8 líneas, eso estaría perfecto, 8, máximo 10 líneas de extensión. ¿Qué es lo que denota el hecho de que haya un párrafo tan grande? Que ahí hay mezcladas muchas ideas importantes, ¿sí? Eso es lo que me da a entender un párrafo. Obviamente hay gente que escribe muy bien, que redacta y que utiliza la puntuación de manera adecuada y uno logra entender el texto sin inconveniente, pero lo más recomendable es tener párrafos cortos
en donde cada uno de ellos me esté planteando una idea específica, una idea en particular. Para eso sirve el proceso de planeación de escritura que les he venido mencionando, porque cuando uno planea escritura, llega incluso a esa minucia de definir qué va en mi primer párrafo, qué quiero en el siguiente, cuántos párrafos quiero dedicar a este tema, después que continúo. Y bueno, ya esto en términos de sobrecarga de información en un párrafo. Y otro error es este, que ven acá de particular en esta foto que tomé del texto. Bueno, Que ya lo los dice el párrafos subtítulo. son muy cortos. Sí, los párrafos son muy cortos y realmente ahí lo que podemos decir, esto no es un párrafo, 2 líneas, 3 líneas, no cumplen con la estructura de un párrafo. Más allá del hecho de que no tenga tantas líneas, el problema es que se está enunciando algo y no se desarrolla. Eso sí que es complicado. Entonces, a veces el profesor nos dice, es que no está argumentando, no está desarrollando las ideas. ¿Por qué? Porque a la larga lo que empieza, lo que cuando uno va leyendo el texto, pues como que me informan sobre algo que está pasando, sobre algo que dice allí. En la parada del bus observamos a un señor al parecer vigilante sosteniendo unas hojas en las manos sobre una carpeta, pero no me dicen nada más acerca de este señor, por qué está ahí, qué pasa con él y cuál es la relevancia de que esta persona esté allí. Entonces, eso nos pasa mucho y acá la cuestión es siempre, como le decía en la anterior ocasión, asegurarse de que ese párrafo me está enunciando esa idea, qué es lo que yo quiero decir, pero nuevamente, cuál es el desarrollo que necesito darle para que la idea esté completa, para que se entienda. Por acá, otro problema en términos de la estructura son aquellas cosas que no debo hacer en un texto académico y este es este uso del lenguaje coloquial, del lenguaje muy de lo oral, pues no funciona. Acá este ejemplo lo traje, obviamente esto no es de un texto académico como tal, sino que estábamos haciendo unas descripciones de unos espacios y me llamó la atención este trabajo que hizo la estudiante. Digamos que esto se escribió con la intención de que fuera en un tono subjetivo, es decir, como no tan formal. Entonces, por eso vemos allí varios ejemplos. Sin embargo, pues a pesar de que en la escritura académica seguro no vamos a llegar como a este tipo de error tan marcado, fíjense que sí esta alusión, por ejemplo, en su propio mundo, dice, en una esquina de este parche resalta un vigilante que parece estar en su propio mundo. Me llamó mucho la atención esa noción de en su propio mundo, porque a la larga eso sí que es una noción subjetiva y eso sí que es una forma como muy coloquial de expresar una idea que es factible que lleguemos a cometer ese tipo de errores. Entonces, nuevamente, estos son unos ejemplos allí tomados pues como para apoyarme para este espacio. Mm, hay que considerar esto, ¿no? ¿Qué tan del oral estoy trayendo al texto? Hay una expresión que a mí me llama mucho la atención y la utilizan bastante y es el aloque, ¿no? Entonces, allí hay, por ejemplo, no sé, están diciendo, en este momento la directora le preguntó por qué razón, estoy hablando más de un relato, pero puede aplicar a otro tipo de textos. Entonces, en ese momento la directora le preguntó por qué razón había llegado tarde, a lo que respondió, lo cual no está mal, pero eso hay algunas expresiones que son más de lo oral y en este sentido es que la rigurosidad de la escritura académica nos pide, bueno, acá hay que decir las cosas, perdón, de otra manera. Y acá muy importante, que tiene que ver con lo que nos preguntaba ahorita el compañero, desde esa noción del derecho incluso, es el tema de hacer afirmaciones sin tener fuentes confiables o datos que respalden. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá no puedo hacer afirmaciones sobre todo pues en esos procesos de investigación, así sin tener como un respaldo académico, no puedo hacer suposiciones, no puedo dejar la sensación de que es que eso es como lo que me parece, como que al parecer tal cuestión, sino que necesito en ese sentido
comprender que yo estoy dando una información de carácter científico, de carácter académico, estudioso, y no puedo pues simplemente como dejar ahí lanzada una idea que no tiene ningún argumento o ningún peso. Entonces, importantísimo. Y en este quinto punto, sobre el inadecuado manejo de las citas de otros autores, también relacionados con lo que veníamos viendo, el hecho de que no se maneje, no se mencione el autor, de que se esté dando como la forma como está construido la redacción, como se está presentando las ideas, pareciera que es algo que yo pienso, que yo opino, que yo estoy diciendo, y que no se maneje adecuadamente el sistema de citación, pues implica ese problema de considerar que se está incurriendo en plagio y pues que no se logra ese diálogo, como les decía, como en términos de lo académico. O sea, cuando yo estoy escribiendo desde lo académico, no solamente estoy dando mis puntos de vista, mi opinión, sino que estoy entrando a establecer esa correlación entre entre lo que yo identifiqué en mi proceso de investigación, de indagación, con respecto a lo que dicen otros autores sobre esos temas que se están trabajando. Entonces, acá, muy importante, sea cual sea el sistema de citación, hay que conocerlo. Los manuales están en internet, eso tiene fácil acceso. Muchas veces los artículos, los textos que ustedes consultan en línea traen esa sección en donde nos dicen cómo citar y nos solucionan el problema, pero mi recomendación siempre es, hay que conocerlos. Eso uno nunca se lo va a aprender de memoria porque hay muchas variaciones. Una es la forma en que cito un video, una entrevista, un artículo en línea, un capítulo de libro, un libro completo pero impreso, una conferencia. Todos esos son posibles fuentes de información que yo puedo llegar a citar. No me lo voy a aprender nunca, además porque estas versiones se van actualizando, pero sí es importante tener la lógica. ¿Cuál es la lógica? Ah, bueno, mire, los apellidos, siempre se hace referencia al año, seguramente pues las páginas, el link y demás. Entonces, importantísimo tenerlo en cuenta, apoyarse en esos manuales y bueno, cuando hay la posibilidad de tener esos sistemas que nos ayudan a hacer las citas, pues mucho, mucho mejor. Y esta estructura que nunca puede pasar, y es solo pegar el link, ¿no? Solo poner el link allí no se vale. No sirve como una referencia bibliográfica. Se requiere la citación completa, así donde, creo que yo, no pegué el ejemplo, pero se requiere la citación completa en donde me esté especificando los datos del autor, el año de publicación. En algunos casos se va a requerir la página, lo es en las revistas, el volumen de la revista, el número. Las fechas, cuando tengo una publicación digital me van a preguntar incluso por el párrafo. Entonces hay que tener mucha rigurosidad en esto porque si gústenos o no, muy complejo o no, esto es lo que sí hace sí es un componente indispensable en estos procesos de citación. Entonces, hasta ahí los errores de estructura. Yo acá ya casi voy cerrando. Nos pasamos unos minuticos, pero ya quisiera pues poder cerrar como para no dejar acá nada volando. Y estos errores que son de redacción como tal, tienen que ver, acá qué pena, me acabo de dar cuenta que el título me quedó de estructura y son realmente de redacción. Lo ajusto antes de pasarles la presentación. Acá estos errores tienen que ver ahora sí ya como con la forma en que se expresan las ideas. Entonces, por ejemplo, oraciones que no tienen un buen inicio o cierre. El ejemplo nos dice, en la parte inferior derecha un vigilante sosteniendo una tabla con hojas, a su lado una señal de tránsito. Hay mucha gente que mira. Entonces uno dice, pero ¿qué me está queriendo decir? O sea, no hay una construcción completa y acá es en donde yo les recomendaba que la construcción esté completa, así sea sencilla, pero que vaya directa. ¿Qué quiero decir de este señor vigilante? ¿Qué quiero decir que esta gente que mira? Porque uno lo ve y ahí, pues, estructuralmente puede que esté bien. Tengo los puntos, tengo las comas, mayúscula, todo funciona, pero el sentido no me permite allí, no surge, no emerge un sentido. Entonces, recomendación, escritura sencilla y revisar, leer como editor, que ya lo habíamos mencionado previamente. Otro problema tiene que ver con la falta de claridad en las ideas.
Entonces, fíjense acá, por ejemplo, que nos dice, en la parte inferior derecha se observa un vigilante sosteniendo una tabla con hojas permaneciendo de pie vestido de uniforme oscuro con corbata anaranjada. Y esto es, como les decía, un ejemplo de la vida real. Y acá estamos hablando de unos textos que son relativamente sencillos porque descríbame qué está viendo en esa foto. Esa es la instrucción que recibieron los estudiantes acá para escribir estos textos. Y fíjense la complejidad. Entonces, allí es difícil. ¿Por qué? Porque no hay orden en la manera como se está estructurando el texto. No queda claro quién está haciendo qué. O sea, es claro, sabemos que está vestido de tal forma, sabemos que es un vigilante que tiene unas hojas, pero un sentido claro sobre este planteamiento, pues es muy difícil. Entonces, nuevamente acá, centrarse en la escritura sencilla. ¿Por qué? Porque sí, sé perfectamente que son capaces de hacerlo, porque cuando yo le pregunto al estudiante, pero acá tú qué quisiste decir, me lo pueden explicar en palabras. Entonces, no es otra cosa, sino concentrarse en que quiero escribirlo de manera clara. No tal cual como lo puedo hacer en la oralidad, quizás no, pero sí muy en ese tono de poderlo expresar bien. Reiteración de palabras e ideas. Fíjense, esta fotico yo la tomé haciendo búsqueda, pues puse en el buscador del Word la palabra diferente. Y miren todas las que me marca en estos dos párrafos. Y eso sucede mucho, mucho, mucho. No es, ahí con los amarillos resaltan, ¿no? Uno las puede ubicar fácilmente. Pero si yo le retiro ese amarillo, si yo no le pongo la opción de búsqueda, mejor dicho, pues el texto no me va a mostrar, el corrector no tiene la capacidad de mostrarme esta reiteración, pero una lectura, sí, una lectura como lector, como editor consciente, sí. ¿Qué tengo que hacer acá? Por un lado, sí está la posibilidad de usar sinónimos, pero más allá de los sinónimos, también hay es que pensar cómo digo esto de una manera diferente. Ay, sí, vuelve y aplica el diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en el párrafo de abajo, también se ven diferentes carros de diferentes marcas y tamaños. Ah, no, pues es que entonces se concentran en buscar, ay, pero ¿qué más digo de diferente? Varios, variados. No, no solamente esa es la solución, quizás lo puedo decir de otra manera. También se ven diferentes carros cuyas marcas y tamaños varían entre sí. Entonces, mire, ya le di la vuelta, lo de otra manera, lo estructuré más bonito. Entonces, ojo con esta reiteración, ojo con la revisión después de haber escrito. Y este que tiene que ver con la concordancia, que es algo que llamamos, o mejor, que se puede dar en distintos niveles, como en términos del género y del número, y es aquellas veces en donde yo siempre le digo a mis estudiantes, les voy a poner el ejemplo exagerado, exagerado para entender esta noción. No sucede obviamente así en los textos académicos, pero es ese tipo de error. Cuando uno dice, ayer fui a las bibliotecas. Entonces, no, pues en la oralidad de uno no lo va a decir de esa manera. O sea, uno tiene súper claro que si estoy hablando en singular, lo mantengo. Lo mismo que si estoy hablando en género. Mm, ahora se me fue. La silla rojo está cerca de la mesa. ¿Sí? No, pues porque yo sé que ahí diría es el sillón rojo, quizás. Entonces, son ese tipo de errores en donde no está bien ajustado el género. ¿Cómo se soluciona esto? Leerse como editor. Pensar eso a veces, este es un poquito más complejo de detectar, pero cuando se hace esa lectura, algo puede ser que nos esté sonando extraño. Y ahí es en donde hay que detenerse y mirar quizás como con más detalle. Tildes que no están bien colocadas o que no están, y acá pues el corrector no tiene esa inteligencia que nosotros sí tenemos para decidir si lo que quiero dar a entender es médico, médico o médico. Esta o está, coloqué o coloque, más, este más que es el que utilizamos cuando decimos más sin embargo. Entonces, acá, ¿qué pasa con las tildes? ¿Qué podemos hacer? Confiar en la oralidad.
Estas tres palabras están bien, las tres tienen posibilidad. Yo puedo decir, cuando me medico con acetaminofén, me va mal, ¿no? O sea, cuando estoy tomando ese remedio. El médico me dijo que debía tomar acetaminofén. Él me medicó acetaminofén, pero no le estoy haciendo caso. Entonces, esta lectura en voz alta y esta confiar en la oralidad implica que nosotros le demos ese golpecito allí marcado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con esas preguntas que son como implícitas, cuando yo digo, una pregunta explícita es cuando yo, por ejemplo, coloco cómo en este proyecto vamos a indagar cómo se sienten los niños víctimas del conflicto armado cuando se enteran de que sus familiares estuvieron en la guerra. ¿Cómo? ¿Ven? Esa es una pregunta explícita donde yo abro y cierro un signo de interrogación distinto a de pronto decir, eh, cuéntame cómo fue, cuéntame, no, espérame, quisiera saber, no, perdón, no me explico cómo es que tú no te diste cuenta que la profesora llegó tarde. Fíjense que yo ahí no estoy haciendo una pregunta así con un signo de interrogación que abre y cierra, sino que es más como una expresión, pero tiene marcada esa tilde. Entonces, hay que leer un poquito exagerado y hay que confiar en esa oralidad, porque seguramente cuando ustedes, como le he dicho muchas veces, cuando están hablando, lo hacen muy bien, pero hemos perdido esa confianza. Pensamos que, ay, como yo no sé de agudas graves o esdrújulas, pues mejor no me concentro en eso, pero esta sería una buena vía que pueden tomar para identificar estos posibles errorcitos con las tildes. Y bueno, el mal manejo de la ortografía, que pues la ortografía no hay otra forma sino, digamos que acá pues las normas aplican, sirven, pero uno no, en este punto no siempre se cuenta como con ese tiempo y con esa disponibilidad para estudiar ortografía como tal, pero pues una forma de familiarizarse con el lenguaje y de empezar a entender y como a retener esas palabras, cómo se escriben, es a través de la lectura. No importa que lean, no estamos hablando específicamente de literatura, no estamos hablando específicamente de textos académicos, sino leer las prácticas lectoras, así sea sobre deporte, sobre moda, sobre cocina. Las prácticas lectoras nos van a ir ayudando a familiarizarnos con el lenguaje, de tal manera que empezamos como a identificar, a retener en nuestra mente algunas escrituras de algunas palabras y pues también bajarle un poquito como la importancia o la confianza ciega y total sobre lo que el corrector nos marca y preguntarnos antes de entrar a intervenir el texto, ¿por qué será que me lo está marcando? ¿Cómo será que se escribe esta palabra? Entonces, bueno, de mi parte, eso era todo lo que yo hoy quería compartir con ustedes. Como les decía, pues quizás no se puede solucionar todo esto de una manera, en una sola sesión de una hora y un poquito más, sino que hay que partir de ese identificar en dónde me veo con más fallas para empezar a gestionar. O quizás también la reafirmación de, ah, no, pero yo voy bien, o sea, a la larga, pues yo con tildes estoy chévere, con el tema de las normas y demás, pues lo entiendo, las estoy aplicando. Entonces, es más que entrar y como que lograr que todos saliéramos acá súper pulidos en escritura, el objetivo de esta sesión era más como ubicarnos en donde siento que yo puedo estar. Listo, Aleja, eso sería pues acá mi intervención. No sé si de pronto hay algunas inquietudes, algo que ustedes quieran que ya para cerrar este espacio retomara o aclarar al respecto. Yo sé que Edwin y si no estoy mal, Guillermo, no, Gabriel, tenían unas preguntas, pero pues no sé si continuamos con ellas. Igual si no, cómo hacer una cuña publicitaria, yo les dejé por el chat el correo de la profe Marcela y podemos con ella contactar para poder desde el espacio de Celeo profundizar, porque ya bien lo decía la profe, en una hora y media no.
no quedan, no es posible abarcar todo lo que queremos abarcar con ustedes, todo lo que quisiéramos mostrarles. Y sé que quedan muchas dudas, muchas inquietudes, muchas preguntas, pero digamos que pueden haber más espacios para eso. Yo ya hasta me estoy planteando en decirle, profe, ¿será que nos da otra sesión? Pero recordé que la profe va a tener unos espacios especiales que pronto vamos a estar publicando, solo nos falta un nombrecito y después se las estamos compartiendo, va a aparecer con el listado de los jueves que ustedes ya conocen, que es en la página web o que simplemente busquemos en Google. En Google ponemos jueves de investigación poli y nos sale esos dos enlaces incluso. Y allá vamos a ver toda la programación. Entonces allí la profe y todos los profes de comunicación van a tener unos espacios bien interesantes que nos van a ayudar a profundizar estos temas y ampliarlo en otras temáticas bien importantes. Yo noté mucho interés además y en el chat vi muchas preguntas que decían que importante, que muchos textos complejos. Y hay una que se me quedó que la estudiante hace rato estaba allí con esa duda, pero yo quería esperarme a que la profe pudiera darte la respuesta que ella, esperen que hay varios mensajes, pero ella explicaba, preguntaba específicamente por un tipo de texto, pero denme un segundo. Sí, ella decía, ¿alguien me puede hacer el favor de decir? Ah, no, ese no es. Perdón. Ya son muchos mensajes ya. Tengo en duda cómo se redacta o qué contiene en los trabajos discusiones. El No me... segmento de discusión debe ser el segmento de discusión. Listo, entonces ahí es cuando yo entro en ese diálogo con lo que plantean los autores. ¿Sí? De cara, estamos en este contexto de investigación. Entonces, una cosa es cuando yo presento, por ejemplo, los resultados. Entonces, en este proceso sucedió tal cuestión. Digamos que encontramos esto, nos pasó tal cosa con la comunidad o los datos nos indican que tal cuestión. Pero en la parte de discusión, ahí yo ya estoy en ese especie de diálogo, debo orientar esa especie de diálogo en donde mis resultados los pongo a la luz o los contrasto en cierta forma con lo que teóricamente había venido yo identificando como conceptos clave, ¿sí? Entonces, se hace como esa correlación, esa manera en la que se pueden interpretar estos resultados a la luz o relacionados con lo que esos planteamientos teóricos y esos referentes que conforman mi marco teórico me están diciendo. Muchas gracias, profe. Veo que hay una manito levantada. Hace ya un tiempo voy a pedirles a las dos intervenciones, pues dado que ya nos extendimos un poquito más del tiempo, que sean intervenciones de un minuto para que la profe pueda responderlas y ya podamos ir dando cierre porque sé que hay otras dudas ya más operativas que tengo que responderles. Entonces le voy a dar primero la palabra a Juan Carlos, ya seamos concisos en la intervención. Juan Carlos, adelante. Bueno, profesora María Fernanda, no es inquietud, solamente agradecerle y también pues a la propia Alejandra. En verdad que muchas veces nosotros como estudiantes a veces somos reacios a estos espacios y nos damos cuenta en la participación de los mismos lo importante que es. Son temas que en verdad aportan mucho, enriquecen nuestro proceso académico. Entonces no me queda más sino darle las gracias, interesante. Créame que no solamente para cumplir la tarea que nos deja Alejandra de invitar a 5 compañeritos, sino que lo hace uno ya con ese ahínco y ese compromiso porque en verdad vale la pena. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y Guillermo, que sé que tenías allí esa duda desde hace un ratito. Muchas gracias de verdad, Juan Carlos. Guillermo, adelante. No, pues es que quería preguntarte acerca de las diapositivas, si tú nos las ibas a compartir. Pues me Claro que pareció sí. un material para repasar. Además de eso, pues es que también es como organizar las ideas. Primero, desde el punto de las referencias y la bibliografía. Y segundo, pues en cómo yo puedo debatir esa temática que me están exigiendo. ¿Sí?
Ok, bueno, entonces, claro que sí, las diapositivas les voy a hacer el ajuste porque les mencionaba que me quedó ahí un errorcito en el último, en la última tipología de error, las ajusto y se las comparto, pues Aleja, para que tú, o bueno, o los dejo en este chat, no sé, tú me dirás cómo es la forma más práctica. Pues lo podemos dejar en este chat, pero es que la última vez yo intenté adjuntar algo y no me dejó porque es como masivo. Entonces yo lo que puedo hacer es compartirte las listas que estuvieron conectadas Ah, más de bueno. 300 personas. A mí no me Qué deja, por maravilla. lo menos, Ujú. y eso que soy la creadora del evento, no me deja adjuntar ahorita nada al chat. Listo, no hay problema. Entonces, lo enviamos a través del correo. O les comparto un link en este que los manda a un Sí, drive donde la voy a colgar. Y lo otro, pues, Guillermo, yo te propongo busquemos un espacio, si te parece, para mirar como esas inquietudes que tienes y que te podamos orientar de una manera más específica, viendo lo que ya tienes escrito, o sea, muy, muy chévere que cuando lleguen a estos espacios ya lleguen con algo escrito, de tal manera que uno sobre eso pueda como orientar mejor sus inquietudes. Entonces, pues, me contactas ahí, María Alejandra, nuevamente coloco mis datos, me contactas y buscamos, bien sea conmigo o con otros de los profes de Celeo, un espacio para poderte asesorar. Oye, Marcela, disculpa, esto es que pasa y sucede, que pues a mí me gusta mucho escribir, pero es mucha temática narrativa, ¿sí? De pronto, por eso no estoy tan familiarizado con textos más académicos o cosas así, Ujú. ¿sí me entiendes? Sí, Y es muy frecuente que pase eso, ¿no? Nos sentimos más familiarizados con uno u otro tipo de texto. em, pero desde que uno tenga como esa claridad en cómo se produce la escritura, la redacción, pues lo puede extender a cualquier otra tipología. listo. Profe Morse, muchas gracias. Yo acá, como para hacer una cuña. El link práctico nos dicen los estudiantes que sería mucho más viable, entonces si nos puedes después compartir el chat, igual va a seguir. Yo sí les pido un es que a veces nos escriben, por ejemplo, a veces escriben a las 11 de la noche por este chat y sé que para todos estamos conectados mucho, pues puede ser un poco incómodo o a veces escriben un domingo por este chat, entonces este chat es para esta sesión, ¿listo? Para otras sesiones vamos a tener otros espacios. Entonces, para aclarar unas dudas, igual, Guillermo, queda el correo de la profe Marce. Yo acá voy a hacer una cuña que no sé si tengo permitida, pero incluso la profe es experta en temas narrativos y ha participado con estudiantes escribiendo libros. Entonces, de pronto ya si ves otras oportunidades, yo sí los invito a participar desde Celeo en muchas convocatorias y la profe tiene unos talleres súper interesantes, muy didácticos además. Yo que he visto su trabajo. Quedan mucho más enamorados. Aquí estamos en un espacio virtual, pero sí invitarlos a participar en Celeo, en tener estudiantes en el centro para nosotros es muy valioso, más que tenemos un centro. Claro. Respecto a algunas otras dudas que quedaron, sé que muchos pusieron los datos. Yo una invitación personal que tengo para todos ustedes, en ningún lugar público pongamos nuestra cédula, porque este es un espacio con más de 200 personas. Entonces, si vamos a poner datos, pongamos todo menos la cédula, chicos. Ya es como un tema de privacidad, de búsqueda para nuestra información y para nuestra seguridad, ciberseguridad. Entonces, la cédula tratemos de no ponerla. Si van a haber más sesiones, tratemos de no poner la cédula, es muy importante. Que si ponemos el nombre, el correo, bueno, pero la cédula no, porque nosotros no sabemos, actuamos siempre con buena fe, pero pues tenemos que prevenir y cuidar nuestra seguridad. Sé que muchos profes les pidieron corroborar que sí comprobaban la clase. Entonces yo lo que entendí de esta sesión es que algunos tenían que poner el nombre, otros tenían que tomar voy a decirlo desde la forma menos académica posible, un pantallazo. Otros lo llamamos imágenes, otros lo llamamos screenshot, captura de pantalla. Entonces pues tomen esta foto y ahí generalmente cuando está en gente uno puede buscarse para demostrar que sí estaba conectado, si eso es lo que les pide su profe. Y una invitación muy importante a que diligenciemos la asistencia. Si ya la diligenciamos una vez, no tenemos que volverla a diligenciar. Pero ustedes pueden tomar el pantallazo, que creo que eso es lo que les pidieron mucho los profes, de que asistieron en efecto a la reunión, al espacio. ¿Van a haber más jueves? Sí.
porque algunos me dijeron, tengo que venir a todos los jueves. No, desde Horas Becas yo les mando un instructivo, pero pues si tienen dudas adicionales, me preguntan y yo allí les estoy proyectando pantalla. ¿Por qué? Porque les quiero dar como una invitación rápida. Si tienen dudas de cuándo van a hacer los jueves, simplemente es poner jueves de investigación Poli en un buscador y les van a aparecer 2 links. Cualquiera de estos links les va a decir cuáles son los jueves. Y acá uno baja y va a conocer los enlaces adicionales. Entonces, por eso les decía, este chat, esta reunión va a ser para este que fue errores frecuentes. De hoy en 15 días vamos a tener otro que es una monografía de investigación y cómo realizarla. El enlace de conexión está aquí. Entonces, porque algunos me preguntaban cuándo hace la nueva conexión. Para las horas beca que tengan dudas sobre cómo entrar a los cursos MOOC, escríbame un correo, pero es muy importante que también pongan el ticket. Si no les ha llegado el ticket, pues escríbanme al correo. Esto es para las horas beca. Para estudiantes que están aquí por los profes, pues tomemos el pantallazo como el profe nos indicó. Y si tenemos más dudas y más inquietudes, sé que algunos me estaban preguntando por el espacio donde consulto yo las aulas abiertas de investigación que ya han sido grabadas. Eso va a quedar, o sea, apenas finalice la reunión va a quedar la grabación, pero ustedes pueden ingresar a la página de investigación del Poli, estos un montón de cosas que me salen aquí, pero se las voy a dejar, miren, aparece así, @investigación poligra, pero les voy a dar el enlace. Y si uno va... Ay, perdón, este no es. Es este. Ay, es este enlace y si uno va a este enlace vamos a encontrar incluso las que están grabadas históricamente. O sea, uno va a playlist y acá hay una lista de grabación que se llama Aulas Abiertas, hablemos de investigación. Esta es una aula abierta y podemos consultar desde el 2022 todas estas sesiones que han quedado grabadas. Esta la subo el día de mañana para que ya puedan consultarla también. Miren, y acá están las del año pasado. Listo, que esa era otra de las preguntas que me hacían. Finalmente, recordarles, por favor, diligencien la lista de asistencia. Nos vamos a ver dentro de 15 días. Si tienen alguna duda antes para las horas beca, pueden escribirme al correo. Vamos a tratar de, pues sé que han surgido varias preguntas y dudas, pero vamos a tratar de solucionarlas en el menor tiempo posible. Recuerden que yo les hice un equipo en Teams. Les recuerdo cómo se ve un equipo. Un equipo en Teams se ve así. Ustedes acá tienen su Teams y acá dice equipos para las horas beca, les recuerdo. Y acá hay uno que se llama horas beca y yo les voy a estar publicando los errores, qué hacer, qué no hacer, y iré respondiéndoles las preguntas o las dudas. Este no es un espacio de reuniones, yo espero hacerles una reunión en las horas becas, pues, para otras dudas, para otros espacios. Este es el inicio. O sea, busquemos participar, busquemos, porque hay semilleros de investigación, hay del programa al fin, hay Red Calls, y hay spoilers, hay eventos, hay ferias que hacen con el mismo celeo, hay talleres. Entonces, pues con preguntar no se nos va nada. A veces quiero que entiendan un poquito que a veces no les respondo tan rápido porque somos 50.000 estudiantes en el Poli. Yo soy solo yo atendiéndolos, entonces estaré respondiéndoles más rápido. No siendo más, agradecerles por estar hasta este espacio. Nos corrimos un poco más, pero espero lo hayan disfrutado. Para que quienes quieran invitar a sus compañeros, vamos a tener temas bien interesantes, bien ricos, para que ustedes puedan aprovecharlos, puedan conocerlos y los esperamos aquí los jueves cada 15 días de manera puntual a las 6. Estaremos brindándoles la mejor orientación y los mejores espacios para que ustedes los puedan conocer. Entonces, muchas gracias, les deseo una linda noche y espero puedan descansar. Nos vemos en 15 días. Hasta luego, muchas gracias y buena noche para todos. Gracias, Muchas profe gracias. Marce. Hasta luego, muchas gracias. Muchas Hasta luego, muchas Un gracias. Gracias, abrazo. profe Marce, por Gracias. esta charla increíble. Con gusto y mucho amor. Un abrazo. Gracias, hasta luego.